La energía eólica y su confiabilidad. Eh, ¿Qué es lo que hace a la energía eólica confiable? Tiene varios aristas. Eh, Más bien la hace poco confiable el hecho que dependa de la disponibilidad del viento. Y si hay vientos fuertes le afecta. Si hay vientos lentos le afecta. Si hay vientos variables le afecta porque le afecta en la generación. Si no hay viento, cero. Si hay vientos muy fuertes, la generación es alta. Si hay vientos variables, la corriente es variable y va a costar mantenerla estable y va a costar transformarla y estabilizarla. ¿Mm? Lo otro es la disponibilidad del generador mismo. Algunos parques tienen 60, 70, 200, 300 aerogeneradores que en algún momento van a estar en reparación o dañados. Entonces ahí le afecta también su confiabilidad. Lo otro es, en cuanto a la confiabilidad de la energía eólica, es que nosotros tengamos viento precisamente cuando haya una demanda. Por ejemplo, en las mañanas pues no tenemos demanda de energía, la demanda se viene durante la noche cuando las grandes ciudades reclaman una gran cantidad de luz y en el día pues no, y la gente está en el trabajo y en la tarde, en las noches la gente se va a su casa y si está en su casa prende el aire acondicionado, cocina, si hace frío prende la calefacción, o sea que la demanda es de noche, no de día. Entonces, si la sincronía si la demanda no se sincroniza con el viento, también le afecta a la confiabilidad a la energía eólica. Mm. Bueno, como les decía, eh, las plantas de energía eólica, eh, para que sea negocio, hay que garantizarles que cuando haya viento, se les permita dirigir la energía generada a las redes de distribución eléctrica. Es decir, que tan pronto que esté soplando el viento y que estén generando, eh, que en este caso Comisión Federal, que es la dueña de los sistemas de distribución nacional, les den el switch para que entren. Y la otra es de que cuando el viento baje y se vuelva inestable, inmediatamente entren los generadores de Comisión Federal al respaldo, lo cual es muy injusto. Eh, Porque en este caso, al ser propiedad de empresas privadas, las plantas eólicas, esta situación se tuvo que negociar y se negoció, es cierto, pero en perjuicio de la Comisión Federal. Entonces, porque pues la Comisión Federal tiene plantas hidráulicas, tiene plantas de carbón, de gas, en la red nacional. Entonces, en los nuevos convenios de la nueva reforma eléctrica, se les permitía que tuvieran mano a los parques eólicos y a los parques solares, cuando tuvieran viento, que se metieran en la red de distribución, y cuando hubiera sol, que se metieran en la red de distribución. Este, pero pues eso es muy injusto porque eh, en las mañanas, que es cuando hay sol y cuando hay viento, es cuando ellos pueden generar y es cuando la Comisión Federal no lo necesita. Realmente cuando se requiere energía es en las noches. Entonces es bastante injusto que la Comisión Federal le ceda el paso a estos señores para que puedan facturar y que cuando se les caiga la producción, que nosotros que Comisión Federal tenga prendidos los generadores para que entren al rescate, al respaldo tan pronto como a ellos se les caiga la producción. Eso también es bastante injusto. O sea, están gastando combustible, gastando horas, hombre, esperando que a ellos se les caiga la producción para nosotros entrar al respaldo. Entonces, no está nada bien. Bueno, pues en Australia eh, tienen una capacidad instalada de 8.132 megawatts. Y entre todos ellos, entre todos esos generadores, no son capaces de generar de 200 a 300 megawatts. Y lo que representa entre el 2 y el 3% de toda esa capacidad instalada, que es bastante caro. Todos esos generadores son carísimos. Entonces,
Vamos a ver los números. La capacidad instalada en Australia en aerogeneradores es de 8.132 megawatts y su factor planta nominal, reconocido por la Asociación Internacional de Ingenieros de la Energía Eólica, ellos dicen que el factor planta de este tipo de generación debería ser de un 10 a un 30%. Entonces, considerando el valor más bajo del 10%, su factor planta o confiabilidad debería ser de 813 megawatts. Pero solo a la hora en la vida real generan solamente 300 megawatts. Entonces, andan muy por debajo. Entonces, ¿cómo es posible que algunas plantas en México, como por ejemplo FEMSA o Bimbo, que dicen que ellos tienen sus plantas de energía eólica y andan presumiendo que tienen un factor planta de un 28, un 30%, y algunas como Iberdrola incluso tienen un factor planta de 50%, y que eso es lo que están pidiendo que se les pague por adelantado, que se les pague el 95% de ese 50% que ellos dicen que van a entregar. Entonces, por eso ahorita tienen adeudos muy grandes con Comisión Federal, porque pues no pueden cumplir y no van a cumplir, porque ellos están prometiendo un 50% de confiabilidad cuando su planta lo más que da es un 10%. Entonces, ¿qué pasa con las energías eólicas? Si no son rentables, ¿por qué las usan? ¿Por qué muchos países lo están usando? Bueno, pues porque ya nos vendieron el cambio climático y tenemos que cambiar a energías limpias. Hay que combatir el dióxido de carbono. Entonces, si los gobiernos acceden a créditos del Fondo Monetario Internacional o a créditos del Banco Mundial, pues ahí les aplican las famosas reformas estructurales, que fueron las que nos han estado metiendo en los gobiernos neoliberales. Y les dicen a los gobiernos, oye, pues dale subsidio, para que ya empieces a operar con energías verdes. Pues cotizan y andan comprando ahí, andan comprando acá, seleccionan unas tecnologías y alguien al final se las vende. Pero ¿quién se las vende? Si nosotros después checamos quién es el que las vende, pues es el Banco of America, Goldman Sachs y todas esas instituciones financieras relacionadas con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. O sea, Banco of America y Goldman Sachs y muchos bancos están involucrados en la mayoría de los proyectos de energía eólica en América Latina, sobre todo en los gobiernos neoliberales. Entonces puede uno oler la corrupción desde lejos. Entonces tenemos que el bajo factor planta de la energía eólica hace que al terminar su tiempo de vida pues no lo restituyan. O sea, ¿por qué? Porque pues al final del día no son negocio y no generan la energía que la gente esperaba. O sea, los gobiernos se sienten engañados, pero no pueden decir nada porque están comprometidos, porque ellos ahí en el moche pues también iban. Pues la muestra de lo que digo es Felipe Calderón. Terminó trabajando para ellos después de sus sexenios. O sea, y la otra es de que cuando terminan su tiempo de vida, estos equipos pues no son reciclables. En primer lugar, están instalados en zonas muy remotas y son equipos muy grandes y cuesta mucho dinero ir a quitarlos. Así como costó mucho dinero ir a ponerlos, cuesta mucho más dinero ir a quitarlos, desmontarlos y luego más del 60% de los materiales de estos equipos no son reciclables. Están hechos en base a resinas epóxicas, a fibras de carbón, a fibras de vidrio, materiales que al final vas a terminar enterrándolos en algún lugar y pues contaminas el medio ambiente. Entonces, ¿dónde está lo verde de estas energías? Entonces, ese es precisamente el asunto. Cuando dices energías verdes, ¿a qué caray? Si tienen una baja eficiencia, por ejemplo, ellos tienen 1000 megavatios de generación de energía eólica, pero la capacidad instalada no quiere decir que puedan generar los 1000, van a generar solo 100 megavatios. Entonces, de los 1000 megavatios van a requerir un 90% en respaldo, o sea, ¿y con qué se van a respaldar? Se van a respaldar con energías generalmente que sean fósiles.
fósiles, porque esas siempre están funcionando las 24 horas del día. Pueden funcionar con gas las 24 horas del día, con combustible las 24 horas del día, con carbón las 24 horas del día. Y las energías limpias no, van a depender de la luz solar y del viento. Además de que no son reciclables. Y al final de su vida operativa son bastante contaminantes. Entonces, su eficiencia del 10%, ya les decía, requiere un 90% de respaldo. Y no nada más es eso, sino que requieren la disponibilidad de respaldo las 24 horas del día, los 7 días de la semana de otros tipos de fuentes. O sea, si queremos usar la energía eólica y la queremos usar las energías solar, debemos de tener nuestros generadores de carbón, nuestros generadores de gas, nuestros generadores de biomasa o de lo que tengamos allá a la mano disponibles y en alerta, o sea, idles, o sea, funcionando, como el carro esperando que se le acabe, un carro atrás de ti esperando que se te acabe la pila en tu carro eléctrico, es lo mismo. Entonces se te acaba la pila el carro eléctrico y te pasa el de gasolina, pues, qué bárbaro, o sea, ¿dónde está lo verde? No son tan verdes. O sea, si de 1000 megavatios al final del día vas a requerir el 90% de energías fósiles, pues entonces no son tan verdes. ¿Y qué es lo que está pasando en México? ¿Por qué tanto alboroto en México? ¿Por qué la reforma eléctrica? ¿Por qué el presidente ha pedido cambiar la reforma eléctrica? Y bueno, pues primero porque nos vendieron unas promesas con la energía eólica y con la energía solar. Prometieron que iban a generar el 50% en capacidad instalada. O sea, si tenían 1000 megavatios, iban a generar 500 megavatios. Y entonces el gobierno, pues porque se supone que eran energías verdes, les daba subsidios. Y además de que cobraban por adelantado el 95% de ese 50% de capacidad instalada. Y que no lo han cumplido y que no lo van a cumplir. Por eso tienen adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. Y esa deuda va a seguir creciendo porque nunca la van a poder pagar. Nunca. Así como están las cosas, nunca. Este tipo de energía no van a dar jamás el 50% de factor planta. Entonces, ¿cómo pierde la Comisión Federal de Electricidad con este tipo de energías? ¿Por qué decidieron detenerlas? Pues es que si tú estás perdiendo dinero con algo, pues lo que quieres es dejar de perder dinero. O sea, en la economía nacional, en la economía nacional es igual a la economía de tu casa. Si tú en tu casa tienes una fuga de agua, pues lo quieres arreglarla y dejar de estar perdiendo dinero. Tienes una fuga en la corriente eléctrica de tu casa, un corto, vas a arreglar para no seguir perdiendo dinero. Entonces, ¿cómo pierde la Comisión Federal con este tipo de negocios? Pues porque la Comisión Federal, a pesar de que no es la dueña de las plantas de energía eólica, ni es dueña de las plantas de solares, es responsable de la transmisión, transformación, interconexión y estabilización. Y luego, no felices con esto, los que firmaron esos contratos les dieron preponderancia en el despacho a este tipo de energías. O sea, y lo ridículo es que luego se respaldan con estas mismas energías. O sea, eso es lo que está ridículo. O sea, ¿cómo es posible que yo le ceda la mano a alguien que de repente se va a nublar o se va a nublar todo el cielo y no tiene generación? Y dice, ayúdame, conéctate. Y me hace conectar mis generadores que los tuve ahí prendidos esperando a que a él le hicieran falta. Entonces, la Comisión Federal pierde con la facturación, porque tan pronto que ellos entran, es facturación que pierde Comisión Federal. Absorbe los costos operativos, paga por energía que no recibe, mantiene sus plantas en operación lista para el respaldo con los costos que esto implica. O sea, pierde por todos lados. Entonces, eso es en lo que respecta a la energía eólica. Ahora, con respecto a la energía solar, es exactamente lo mismo. O sea, la energía solar le pasa lo mismo que la energía eólica. Pero en este caso, en lugar de depender del viento, va a depender del sol. Y el sol afecta considerablemente su confiabilidad. ¿Qué es lo que le hace poco confiable a la energía solar? Bueno, pues que depende del sol. Y entonces se genera solamente durante el día
habiendo luz solar y de calidad. ¿Y qué es lo que no la hace confiable? Pues las nubes. Si está muy bonito el día, muy soleado, de repente se nubla, tienes un parque de 50 hectáreas, entonces imagínate que el sol te va a dar en algunas zonas y en otras no. Entonces eso te va a afectar tu estabilidad, porque en una zona vas a estar generando altos watts y en otra bajo. ¿Por qué? Porque la luz, las nubes van a estar afectando tu generación. Y la otra que lo hace poco confiable es que simple y sencillamente la energía solar nunca va a empatar con la demanda, porque la mayor demanda es durante la noche, cuando las ciudades requieren iluminación, cuando la gente regresa a su casa y va a cocinar, prende el aire acondicionado, prende la calefacción, se requiere más en la noche. ¿Por qué? Porque es cuando las gentes regresan a su casa, prenden la luz de su casa, las empresas prenden las luces, las ciudades prenden sus luces. Entonces la gran demanda de energía es durante la noche. Por eso se le llama luz. Y el gran problema de la energía solar es que pues no se puede almacenar. Eso también lo hace perder mucha confiabilidad. O sea, no es lo mismo para una casa que para una ciudad. O sea, en una casa podrás tener baterías, pero te ocupan mucho espacio. De todas maneras, puedes tener baterías en tu casa. O conectarte a la red de distribución. Entonces, en un momento dado no requieres almacenaje si estás conectado a la luz de la ciudad. Pero el que no se pueda almacenar la energía generada por la luz solar significa que energía generada durante el día no se puede almacenar, y si no la usas la vas a perder. Entonces no es confiable de ninguna manera. Entonces, aquí en México tenemos muchos parques solares. Incluso tenemos uno de los más grandes del mundo, que es la planta Don José, que está en San Luis de la Paz, Guanajuato. Bueno, pues si te metes a la página de CENESE y checas esta planta de energía solar, tiene mucha información muy confusa. Pues no menciona el valor que ellos están aquí exponiendo. Dice que 260 megawatts, pero en la página de CENESE no aparece eso, y en otras páginas tampoco, y que la van a incrementar, y que, o sea, hay mucha información confusa. Además, la información que la hacen confusa a propósito. Por ejemplo, aquí lo que dice el superintendente Luis Alfonso Ruiz, dice: la planta tiene una capacidad instalada de 260 megawatts, que permite producir hasta 625 gigawatts de electricidad al año, lo que equivale al consumo de 475,000 hogares mexicanos. A ver. En primer lugar, se pasa de 260 megawatts, se pasa a gigavatios. O sea, ahí ya para que si te quieres investigar y te confundas, pues ya ahí ya lo lograron un poquito. Pero en realidad, si tú conoces de este tipo, puedes darte cuenta que ellos están diciendo que el factor planta de este parque es de un 28%, lo cual es totalmente falso, porque sobrepasaría los estándares internacionales. O sea, jamás les va a dar el 28%. Imposible. Y luego la otra que dice, equivale al consumo de 475,000 hogares mexicanos. A ver, hogares mexicanos. ¿Por qué menciona hogares? Muy simple y muy sencillo, porque ellos venden su servicio a las empresas, a las empresas como Bimbo, como FEMSA, como Oxxo, pero este tipo de generación no es estable, es muy variable, es intermitente. Entonces una empresa, imagínate que se les caiga la luz a cada rato y a cada rato y a cada rato, que les varíe el voltaje. Entonces, por eso ellos no pueden hablar que surten a empresas, por eso hablan de hogares mexicanos. Y además, los hogares mexicanos usan la energía eléctrica en la noche más que en el día. Entonces, si nosotros comparamos lo que ellos dicen del 28% de factor planta con las plantas en China, que China es de los países que producen más energía solar, es el país que produce más energía solar en el mundo, y que ellos tienen además que sus líneas de distribución
de corriente, usan líneas de corriente directa, o sea, para eficientizar el transporte de la energía a los centros de distribución. Ellos, que tienen la mejor tecnología, apenas reportan un 14% de factor planta. O sea, estos tipos mienten, y mienten porque es lo que están cobrando. Entonces, ¿qué está pasando en México con la energía solar? Igual que con la energía eólica. Vendieron promesas, prometieron 28% de generación en capacidad instalada, y eso es totalmente falso. Y reciben los subsidios del gobierno, además de que cobran el 95% de ese 28% que no han cumplido y que no lo cumplirán. No sé si han oído hablar de que Iberdrola le debe 12,000 millones de pesos a comisión por estos pagos que no han cumplido ellos, con esta energía que quedaron de entregar y no la van a poder entregar nunca. Igual, ¿cómo pierde Comisión Federal de Electricidad? Igual que con la comisión, con la transmisión y estabilización de la energía eólica. Es el responsable de la transmisión, transformación, interconexión y estabilización, que cuesta horas, hombre, cuesta equipo, cuesta tecnología. Y luego igual llevan preponderancia con respecto a las energías fósiles, o sea, ay, estoy generando ahorita acá en la planta de Nuevo León. Ah, no, conéctalos rápido. Y ya se nubló, entre, por favor. Y tenemos que tener a la comisión con sus generadores prendidos para poder respaldarlos cuando ellos lo necesiten. Entonces igual, la Comisión Federal de Electricidad pierde con la facturación, absorbe costos operativos, paga energía que no recibe, mantiene sus plantas en operación listas para el respaldo con los costos que esto implica. Entonces pierde por todos lados. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que las energías verdes no son lo que prometen. Su factor planta, que es la confiabilidad, es muy bajo, son muy intermitentes y variables, requieren respaldo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No cumplen la entrega que prometen. Y lo más terrible es que cuando cumplen su vida útil, pues no son reciclables. China, con 25 años de experiencia en la energía solar, no presume más del 14% de confiabilidad en sus parques solares. Aquí tienen uno con unos ositos panda diciendo hola, hola. La única manera para que Comisión Federal trabaje con energías limpias y que sea rentable para la Comisión es que, primero, que no pierda dinero con ellas. Segundo, que compren energía cuando la Comisión Federal no la pueda abastecer. ¿Por qué? Si tiene mucha capacidad de generación, ¿para qué andas comprando? Y que si compra, al que sea, que Comisión no esté obligada a dar el respaldo. O sea, si tú vas a vender energía solar, pues pon tu generador ahí en un lado, para que si no puedes abastecer energía solar, te la voy a comprar a un precio. Pero si ese precio que me das no lo puedes sostener porque no tiene respaldo, a ver, ¿con qué me vas a dar respaldo? No, pues con carbón. Ah, bueno, pues la de carbón te la pago a tanto. O sea, eso es piso parejo. Y que además que la Comisión Federal de Electricidad, al ser dueño del territorio, al ser dueño de las líneas de distribución, al ser dueño de toda la infraestructura, pues que lleve mano en el despacho. No es posible que por el otro, que porque es disque energía verde, lleve mano en el despacho. Es muy injusto. Entonces, en la actualidad de condiciones, las energías limpias no son más baratas como dicen. Al contrario, se paga por un servicio que no se recibe, se asumen costos que no deberían y se pierde facturación por ceder el despacho a las energías verdes. Entonces, ¿dónde estamos y a dónde queremos estar? ¿Dónde estamos? Es cierto, necesitamos energías limpias, pero no por el cambio climático, sino por un aire más limpio en nuestras ciudades. ¿Y a dónde queremos estar? Realmente la Comisión Federal debería invertir en energías verdaderamente limpias como la geotermia y la hidráulica. Y a lo mejor la energía eólica y la energía solar, pues tenemos muchas zonas donde se pueden usar.
Al final y al cabo, nosotros podemos dar el respaldo si llegaran a necesitarlo, pero no darle respaldo a una empresa privada y que ellos ganen dinero. Eso es bastante injusto. Bueno, pues muchas gracias por darte tiempo de escuchar estos comentarios. Si tienen alguna pregunta, ahí está mi correo. Pues muchas gracias por su tiempo. Espero les haya servido esta plática. Hasta luego.